En septiembre de 2013, el buceador técnico Evan Graves y la fotógrafa submarina Maya Sorensen desaparecieron durante una inmersión rutinaria en el lago McDonald, en el Parque Nacional de los Glaciares. La operación de búsqueda duró 2 semanas, pero el agua con termocubiertas de varias capas, los troncos inundados y las bruscas caídas de profundidad no proporcionaron ninguna respuesta. El único artefacto que quedó en el maletín fue una aleta perdida encontrada a 20 metros de profundidad. Casi 2 años después, una tormenta traería a tierra la cámara, que se creía irremediablemente sumergida. Y fue este dispositivo el que mostraría por primera vez lo que ni el sonar ni los equipos de búsqueda habían detectado. Una estructura en el fondo que no figuraba en ningún mapa, y una serie de siluetas amarillas inmóviles a 40 metros, como esperando su turno. Lo que la policía vio en estas imágenes les obligaría a reescribir por completo las conclusiones del caso, y volver a poner en el punto de mira al hombre que durante muchos años había sido considerado el impecable salvador del lago. A principios de septiembre de 2013, el buceador técnico Evan Graves y la fotógrafa submarina Maya Sorensen alquilaron un equipo en el Centro de Montaña y Buceo Glaciar de la ciudad de West Glacier. El propietario del establecimiento declaró durante el interrogatorio oficial que recordaba a la pareja por una breve conversación que llamó la atención. Según él, Maya insistió en llevar una linterna potente adicional, a pesar de que el lago McDonald se caracteriza por la gran claridad del agua. Evan parecía tenso, comprobaba repetidamente la composición de la mezcla respiratoria y, según el testigo, miraba el reloj como si temiera llegar tarde a una inmersión prevista pero desconocida. Según la investigación, se dirigieron a una zona poco poblada de la costa occidental, donde una anticuada carretera maderera termina de repente al borde del agua. Fue allí, en un camino de tierra entre troncos caídos y una estrecha franja de rocas, donde encontraron su coche. Dentro había smartphones sin historial de llamadas del último día, carteras con documentos y un mapa del lago. Un marcador rojo del mapa señalaba un saliente submarino que los pescadores locales llaman Sprague's Gap. Este lugar es conocido por 2 cambios bruscos de profundidad y la dificultad del terreno submarino. A juzgar por la temperatura del motor y las lecturas del ordenador de a bordo, el coche se abandonó a primera hora de la tarde. Entonces se rompe el rastro. No había señales de lucha cerca del coche. El maletero contenía un cinturón de aletas de repuesto y equipo de subsuelo que, según los expertos, no estaba previsto llevarse ese día. Cuando la pareja no regresó por la noche, sus amigos denunciaron su desaparición. La operación de búsqueda duró más de 2 semanas y fue una de las mayores de la zona. En ella participaron rescatadores del parque, submarinistas y operadores de sonar. El lago McDonald tiene una característica típica de los embalses glaciares. Las gruesas capas de agua fría forman un efecto de oscurecimiento de varias capas. El escaneo del fondo produjo docenas de sombras artefactuales creadas por troncos sumergidos, restos de antiguos muelles y bloques de piedra irregulares. A unos 20 metros de profundidad, los buceadores voluntarios solo encontraron una aleta que pertenecía a Evan. El objeto estaba atascado en un enganche entre 2 enormes ramas de un árbol inundado. Según los expertos, la aleta no permitía saber si se había producido el accidente o si la corriente la había arrancado. No se encontraron otras piezas de equipo en un radio de varias decenas de metros. A pesar de los repetidos descensos, las condiciones de visibilidad se deterioraban cada día que pasaba, y la búsqueda tuvo que suspenderse debido al mal tiempo. No se encontraron terceros testigos de la inmersión. La investigación descubrió que ese día no se había registrado ninguna embarcación privada en un radio de unas pocas millas, y que las rutas turísticas oficiales estaban mucho más alejadas de la zona de aparcamiento. A falta de pruebas adicionales, el caso se cerró como un probable accidente. La hipótesis de la comisión era que los cuerpos podrían haber sido arrastrados por las corrientes del fondo a una de las muchas grietas submarinas típicas de la región. Sin embargo, durante la finalización del expediente, los investigadores observaron un detalle que no se correspondía con los casos típicos de ahogamiento. En el coche de Maya y Evan no había ni una sola pieza de protección térmica, que los buceadores experimentados suelen llevar incluso para inmersiones cortas en aguas frías de montaña. Y en el mapa, además de la marcada Sprague's Gap, había otra delgada senda marcada que se perdía en la ladera occidental y parecía conducir más adentro en el agua, a una zona no marcada en ninguna de las rutas oficiales. Fue esta línea apenas visible la que hizo que uno de los inspectores revisara de nuevo los materiales y pidiera a la dirección que reanudara el caso en cuanto se encontrara al menos un nuevo artefacto. A principios de agosto de 2015, tras una fuerte tormenta, la costa situada a 8 kilómetros por debajo del lugar de la desaparición quedó cubierta por una capa de piedras y fragmentos de madera arrastrados.
Entre ellos, un trabajador del servicio encontró una caja impermeable de una cámara de acción. La caja estaba arañada y parcialmente dañada, pero el cierre seguía bien apretado. La cámara seguía dentro y consiguió hacerla funcionar. La tarjeta de memoria estaba casi completamente corroída, pero el laboratorio forense digital pudo recuperar un archivo de unos 18 minutos. La investigación en aquel momento estaba dirigida por el detective Mark Golden, que recibió el caso después de que el informe inicial se considerara incompleto. Fue él quien revisó el expediente por primera vez. Según él, esperaba ver el habitual desorden de grabaciones inherente a las situaciones críticas bajo el agua, o ruido del cuerpo de la cámara al golpear las rocas. En cambio, el archivo resultó ser una grabación casi continua de la inmersión, realizada en un modo estable y controlado. Los primeros minutos muestran un descenso suave en la columna de agua. La visibilidad era extremadamente alta ese día. Las capas frías creaban un tinte azulado característico, pero no distorsionaban los contornos. La cámara sujeta a la correa del pecho de Maya registró sus movimientos y la posición de Evan por delante. No hubo signos de pánico ni problemas técnicos. Según los expertos, la inmersión se desarrolló según lo previsto, sin desviaciones de velocidad ni de dirección. Hacia la mitad de la grabación, el ángulo cambia radicalmente. La grabación muestra a Evan haciendo una señal luminosa desde un poco más adelante. Tras analizar el reflejo en el cristal del sistema de cajas, los expertos sugirieron que intentaba llamar la atención sobre el objeto del fondo. El haz de luz de su linterna reveló una figura erguida congelada a una profundidad considerable. A primera vista, podría haber parecido humana, pero una inspección más detenida reveló que se trataba del torso de polímero de un viejo maniquí de tienda. El plástico mostraba signos evidentes de haber estado mucho tiempo en el agua, y la nariz estaba impresa. La figura vestía una brillante capa de pescador del color de un limón maduro. El maniquí permanecía inmóvil, fijado a una pesada losa con pernos metálicos. Tras unos cuantos giros de la cámara, aparecieron otras siluetas en el haz de luz. Primero una, luego varias más, hasta que se hace evidente. Evan y Maya se enfrentan a un denso grupo de numerosos maniquíes, todos ellos con idénticos abrigos de pescador y capuchas bajadas sobre el lugar donde deberían estar sus cabezas. Según los expertos, podría haber más de una docena de ellos. Están dispuestos como si formaran una línea, mirando en la misma dirección, hacia una falla oscura en el macizo de piedras submarinas. Daba la impresión de que aquellas figuras inanimadas llevaban allí mucho tiempo, mirando fijamente hacia un agujero desconocido. En los siguientes segundos de la grabación, la cámara tiembla. Los expertos del laboratorio digital sugieren que Evan sufrió un impacto físico repentino por detrás. En el fotograma se aprecia una ráfaga de aire y un desplazamiento atípico de la sombra. Maya gira instintivamente la cámara, pero el aparato se le cae de las manos. La cámara cae boca abajo y sigue grabando, tumbada en el fondo entre el fondo limo. En ese momento, unas enormes botas de goma de un modelo antiguo entran en el objetivo. La forma de andar es característica. Los pasos son lentos, dirigidos directamente hacia la cámara. La imagen está distorsionada por el agua, pero es posible distinguir el reflejo de la máscara, que apenas deja ver los ojos, desprovistos de emoción. La grabación entra entonces en una fase que los expertos forenses han denominado composición escenificada. Alguien levanta la cámara y la coloca sobre una piedra plana, de modo que el objetivo apunta a un grupo de maniquíes. Unos segundos después, Evan y Maya aparecen en el encuadre. Siguen vivos, pero ambos tienen un movimiento limitado. Sus brazos están fijados a los soportes metálicos de las bases de los maniquíes. Llevan las mismas capas brillantes de pescador que las figuras inanimadas. Según los expertos, estas acciones se llevaron a cabo en condiciones de control total sobre las víctimas. Las burbujas de aire que escapan del regulador de Maya indican que intentaba gritar algo, pero debido al ruido del agua y a la distancia de los micrófonos, es imposible distinguir el contenido. Los últimos segundos del video muestran la mirada de Evan. Está mirando directamente al objetivo, y no hay signos de lucha, solo un pronunciado grado de miedo. Después, el dispositivo se apaga de repente y el archivo termina. Cuando el detective Golden revisó la grabación recuperada en su totalidad, observó un sutil cambio en la sombra a la entrada de la fisura submarina, como si alguien o algo estuviera fuera del cono de luz y se hubiera retirado unos centímetros hacia la oscuridad. Tras recuperar el archivo de video, el equipo de investigación celebró varias reuniones a puerta cerrada, en las que se decidió ampliar el abanico de posibles sospechosos. Los impermeables amarillos y el uso de viejos maniquíes de polímero se convirtieron en los detalles centrales. Estos elementos apuntaban a una persona familiarizada con los materiales a mano, capaz de trabajar con objetos grandes y moverlos con regularidad.
Los operarios centraron su atención en los residentes del barrio que tenían acceso a almacenes abandonados, talleres o antiguos locales comerciales. Durante este periodo, la base de datos recibió un informe de un empleado del Servicio Municipal de Reciclaje que había denunciado unas compras inusuales de maniquíes por parte de un coleccionista local unos años antes. El hombre en cuestión era Arthur Vance, un anciano que vivía en una zona remota cerca del río Flathead. Trabajaba como restaurador en un pequeño centro de arte, pero más tarde se convirtió en ermitaño y, según sus vecinos, se dedicaba a convertir basura en instalaciones. Durante una entrevista oficial, el vecino de Vance señaló que su patio siempre parecía una exposición, pues había docenas de maniquíes estropeados en diversas poses. Estas figuras vestían ropas de colores y cambiaban de posición de vez en cuando, lo que inquietaba a los residentes locales y los hacía reacios a intervenir. Según varios residentes, Vance rara vez salía a reunirse con la gente, sino que se dirigía regularmente a viejos almacenes donde a veces desmantelaba equipos comerciales fuera de servicio. Una petición a los archivos comerciales confirmó que el año de la desaparición de Evan y Maya, Vance había comprado un gran lote de abrigos de pesca de colores brillantes. La cantidad era inusual, incluso para una compra al por mayor, pero la transacción no presentaba indicios de delito y no despertó el interés de las fuerzas de seguridad en aquel momento. Cuando los investigadores compararon los detalles hallados en el video con los documentos de la compra, llegaron a una versión de trabajo sobre la posible implicación de Vance en los sucesos del lago. A continuación, se llevó a cabo una vigilancia encubierta. En pocos días, los agentes se dieron cuenta de que había caminos que conducían desde la parte trasera de la parcela de Vance a canales fluviales con agujeros profundos y salidas de agua poco conocidas. Esta ruta podía utilizarse para transportar objetos pesados sin llamar la atención de los turistas. El informe oficial afirma que este lugar es teóricamente adecuado para la preparación o el almacenamiento de grandes instalaciones. Nadie advirtió la presencia de extraños en la casa de Vance. Rara vez se encendía las luces por la noche, a veces solo en el estudio, cuyas ventanas estaban parcialmente cubiertas con madera contrachapada. Durante el día, el hombre se movía lentamente, deteniéndose a menudo cerca de los maniquíes como si quisiera comprobar su ubicación. Esto hizo sospechar a los investigadores de su estado psicoemocional. Según un antiguo colega, Vance tenía una marcada tendencia a crear composiciones a partir de figuras fijas, y a menudo repetía que las personas son demasiado ruidosas y el plástico es más sumiso. Cuando los agentes obtuvieron permiso para realizar un reconocimiento de la superficie de los alrededores, encontraron varios torsos de polímero dañados en la espesura del lago, que, según la opinión de los expertos, podrían haber formado parte del mismo lote que los maniquíes del fondo del lago. Uno de ellos estaba fijado a un pasador metálico, por el que pasaba un perno con una rosca, de forma similar a la que se ve en las imágenes recuperadas. El siguiente paso consistió en examinar las compras domésticas de Vance. Según los datos de la ferretería, el hombre había comprado varias docenas de impermeables. Formalmente entraban en la categoría de protección contra la lluvia y el viento, pero su número superaba la cantidad que suelen comprar los particulares. El vendedor no pudo dar explicaciones concretas, salvo que Vance estaba tranquilo, no regateaba, actuaba con confianza. Este detalle, combinado con las observaciones anteriores, no hizo sino reforzar la versión de trabajo de la investigación. Tras analizar el video, los expertos en comportamiento consultaron sobre el perfil probable del autor. Sus conclusiones preliminares coincidían en gran medida con los datos biográficos de Vance: tendencia a aislarse, trabajo constante con maniquíes como sustituto de los contactos sociales y acumulación de ropa para crear figuras similares. El memorándum afirma que este patrón de comportamiento puede ser coherente con una persona que busca crear composiciones simbólicas con control sobre objetos vivos. A pesar de la falta de pruebas directas, la investigación constituyó un motivo convincente para seguir actuando. Se decidió iniciar una investigación oficial sobre su estado mental, así como obtener una orden para inspeccionar el taller, donde podrían estar almacenados restos de materiales similares a los del video. Los preparativos de la inspección duraron varios días, y fue durante este periodo cuando una de las cámaras de CCTV grabó un cambio repentino en el comportamiento de Vance. Por primera vez en mucho tiempo, salió de su casa hacia el río a altas horas de la noche, llevando al hombro una gran bolsa de polímero. Fue esta salida nocturna la que desencadenó una respuesta operativa inmediata y cambió el curso de la investigación. Antes de continuar, permíteme que me dirija a ti. Si escuchas esta historia por primera vez o vuelves a ella, suscríbete al canal, dale a me gusta y deja un comentario. Los algoritmos de la plataforma responden a la actividad, y así es como las historias de investigación encuentran su audiencia. Tu gesto contribuye a que estos casos no se pierdan en la sombra y lleguen a un público más amplio.
La fase operativa del caso de Arthur Vance comenzó después de que las observaciones superficiales confirmaran que el hombre trasladaba activamente grandes paquetes por la noche y evitaba cualquier contacto. Basándose en esta información, el grupo especial obtuvo una orden judicial para registrar por la fuerza sus locales comerciales. La elección recayó en un viejo granero situado en las afueras del lugar, donde, según estimaciones preliminares, podrían estar almacenados algunos de los materiales relacionados con sus denominadas instalaciones. El asalto comenzó en las primeras horas del día. Los empleados describieron la situación como desfavorable para la inspección. Las puertas estaban reforzadas con placas metálicas, y el suelo del interior estaba cubierto de capas de serrín mezclado con fragmentos de polímero. Los primeros minutos del registro confirmaron la existencia de un número significativo de objetos que podrían estar relacionados con la desaparición de la pareja de submarinistas. Había maniquíes desmontados tirados por las paredes, torsos, miembros individuales, cabezas dañadas con grietas y rosaduras. La mayoría habían sido abandonados, pero algunos tenían marcas recientes de manipulación, lo que indicaba una intervención reciente. Sobre una de las mesas, los operarios encontraron varios frascos de cera. Según las conclusiones preliminares del equipo técnico, Vance utilizaba este material para fijar elementos de plástico o formar capas superficiales. Sin embargo, los hallazgos más inquietantes fueron 2 botellas de buceo vacías, en las que los expertos encontraron posteriormente las iniciales Evan y Maya. El estado exterior de las botellas no permitía establecer el momento exacto de su desaparición, pero el hecho de que estuvieran en el granero creó un nuevo vector para la investigación. En la pared norte de la habitación había una gran hoja con un mapa topográfico del lago McDonald. En el centro había una marca manuscrita Audiencia. Según el informe de inspección, esta inscripción no coincidía con ningún nombre hidrográfico oficial. El término podía referirse tanto a la zona submarina como al lugar que el propio Vance había elegido para la instalación de las composiciones. Cerca había notas con fragmentos de códigos alfanuméricos incomprensibles, pero su descodificación no fue concluyente en su momento. Durante el examen del granero, el equipo de investigación encontró una trampilla disimulada que conducía a un estrecho sótano. Fue allí, según el informe oficial, donde se localizaron los materiales más controvertidos. En un rincón había una caja con fotografías tomadas en diversos soportes fílmicos y digitales. Algunas de ellas mostraban a personas desaparecidas hace varios años en las inmediaciones del Parque Nacional. Sus rostros estaban recortados y pegados a las cabezas de maniquíes en diversas composiciones, formando escenas espeluznantes. Los documentos oficiales afirman que todas estas instalaciones tenían carácter de fijación obsesiva y repetición. Mientras la unidad especial examinaba el sótano, se oyó un fuerte estruendo en la parte superior de la casa. Según uno de los agentes, oyó el sonido agudo de la rotura del cristal de una ventana y el crujido de una puerta, y luego presenció cómo Vance utilizaba un estrecho agujero entre 2 paredes para salir. Fue imposible proseguir la persecución debido a la densa maleza y a los numerosos accesos a los canales fluviales. Se sabe que Vance navegaba mucho mejor por el terreno que sus perseguidores, y su casa tenía varias salidas no oficiales creadas por los anteriores propietarios. Pocas horas después de su huida, los medios de comunicación nacionales publicaron noticias de que Vance había sido incluido en una lista federal de personas buscadas. Los periódicos locales empezaron a publicar historias con titulares como El titiritero de Glasgow, dando al caso un carácter de alto perfil. Para el público se convirtió en una figura clave de la investigación, ya que la presencia de fotografías recortadas y cientos de maniquíes parecían una prueba inequívoca de su implicación. En las redes sociales se especuló sobre su larga relación con las instalaciones submarinas y algunos observadores llegaron a llamarle autor de la colección submarina. Mientras tanto, el equipo de investigación registró otra circunstancia. Durante la inspección del taller, uno de los técnicos observó una estantería de madera con viejas herramientas metálicas. Entre ellas había una hoja con una marca hecha con un rotulador negro que no se había registrado en los informes de inspección anteriores. Tenía un símbolo manuscrito apenas visible, una fina línea que parecía el contorno de la entrada a una gruta submarina. Fue este detalle lo que llevó al jefe del equipo a suspender el procesamiento inicial de los materiales y devolver al equipo al granero para una segunda inspección. Tras la huida de Arthur Vance, se formó un grupo de trabajo independiente que pasó varios días peinando lechos de ríos remotos, cabañas de caza abandonadas y túneles de instalaciones industriales inacabadas. Solo a última hora de la tarde, según el informe oficial, el detective Mark Golden descubrió la firma de calor en la entrada de un antiguo socavón situado en una ladera que hacía tiempo que no visitaban los turistas. Según su testimonio, Vance estaba dentro, apoyado contra un muro de piedra,
como si esperara una detención inminente. Durante el primer contacto, el hombre no opuso resistencia. Según el informe, le temblaban las manos y su comportamiento parecía un estado de profundo agotamiento. Golden dijo que fue en el momento de la advertencia de detención cuando Vance gritó de repente unas palabras que más tarde resultaron clave para un examen posterior. El contenido de la exclamación se recuperó de las palabras del detective. «Yo no lo hice, solo quería protegerlos o al menos preservar su memoria». Este fragmento se incluyó en el expediente del caso con la nota «Requiere análisis psiquiátrico». Durante el interrogatorio oficial, que tuvo lugar en el centro de detención temporal situado cerca del lugar de detención, Vance contó su versión de los hechos. Según él, se topó por casualidad con el grupo de maniquíes submarinos cuando buscaba estructuras metálicas para su taller. Describió la composición como una extraña línea que permanecía en silenciosa reverencia. Su testimonio dice que fue esta visión la que le impactó y le hizo caer en un trance que no le abandonaba. Según el testimonio, Vance observó las figuras durante algún tiempo, pero no las tocó. Continuó explicando la situación de los cilindros. Afirmó haberlos encontrado después de que los buceadores hubieran muerto, cuando, según sus palabras, el agua estaba quieta y las siluetas no cambiaban de posición. Vance declaró que quería vender el equipo como chatarra, pero después tuvo miedo de la responsabilidad. Los expertos señalaron que su testimonio era incoherente, pero el hecho de que mencionara los cilindros que encontró coincidía con la ubicación de los cilindros encontrados durante el registro del granero. Las declaraciones de Vance sobre los mantos amarillos fueron las más inquietantes. En sus palabras, recogidas en el protocolo, dijo que el uso del mismo tipo de ropa no fue idea suya. Calificó los mantos de marca ajena y afirmó que las composiciones estaban siendo controladas por alguien que lucha contra el caos. Según Vance, supuestamente vio un barco que no pertenecía a propietarios privados. En los documentos oficiales, este fragmento aparece etiquetado como barco del gobierno. No hubo confirmación de esta afirmación en su momento. El informe del interrogatorio menciona claramente un cambio brusco en el comportamiento de Vance tras estas palabras. Permaneció en silencio durante varios segundos, miró al suelo y luego, sin levantar la vista, dijo que quienquiera que haya montado la cola puede volver. En ese momento, el detective Golden tomó nota de la necesidad de medidas de seguridad adicionales y de una evaluación psiquiátrica del detenido. En ese momento, el personal del puesto exterior informó de una actividad inesperada cerca de la entrada al pozo. Los sensores detectaron movimiento en la oscuridad, fuera de la línea de visión. Tras interrogar a Arthur Vance, el detective Mark Golden decidió volver al material de origen, la pista de audio del video encontrado. Los informes iniciales no la consideraban clave, ya que la mayor parte del ruido parecía ser el resultado de turbulencias bajo el agua. Sin embargo, Golden observó un breve pulso metálico en el momento del ataque a los buzos. Para descartar artefactos del equipo, envió la pista a un examen técnico aparte. Los especialistas del centro acústico realizaron un análisis, recuperando las frecuencias espectrales. Fueron ellos quienes grabaron el sonido, que se describió como un movimiento de cierre mecánico breve y claro. La conclusión fue que no podía tratarse de un fragmento, una roca o una pieza de equipo. Tras compararlo con muestras de distintos sistemas de cierre, el experto en submarinismo hizo una declaración oficial. El sonido era coherente con el cierre de un sistema de mosquetón Meglock. Estos dispositivos no están disponibles comercialmente. Se fabrican para condiciones extremas y los utilizan las unidades de rescate que necesitan bloquear instantáneamente un cabo en una corriente rápida. Según los documentos oficiales del Parque Glaciar, solo se había comprado un lote similar una vez para un grupo restringido de guardas acuáticos. Esta información era inquietante porque el número exacto de esas carabinas era reducido, y cada una estaba asignada a un empleado concreto. Fue entonces cuando Golden se fijó en un nombre que aparecía en los archivos de la operación de búsqueda tras la desaparición de Maya y Evan. El capitán David Ross estaba a cargo del equipo de rescate acuático en aquel momento. En la descripción de su puesto, se le describe como un oficial experimentado con una disciplina y una resistencia impecables en situaciones de crisis. En el informe de aquellos años, figuraba como la persona de contacto principal que coordinó la inmersión, la distribución de fuerzas y el registro de las zonas de reconocimiento visual. Cuando Golden revisó de nuevo el material, se fijó en un detalle. La lista de equipo entregado a los rescatadores para la operación incluía un juego de pinzas de alta velocidad asignadas a Ross. Otro documento de la misma época mencionaba que Ross fue de los primeros en llegar a la zona de búsqueda e inspeccionar la costa donde se encontró el coche desaparecido.
El mero hecho de la presencia de la rara carabina no probaba nada. Sin embargo, su eco en el video, en el momento en que la cámara estaba grabando el ataque, planteaba dudas sobre el papel del equipo oficial de búsqueda en las primeras horas tras la desaparición de los submarinistas. Golden empezó a revisar material adicional recopilado a lo largo de la carrera del capitán Ross. Las descripciones que sus colegas hacían de él eran respetuosas, pero también contenían referencias indirectas a la considerable presión psicológica a la que había estado sometido durante años. Algunos colegas le describían como un hombre que se sentía excesivamente responsable de los que no podían salvarse. Un informe del servicio psicológico, elaborado mucho antes de los hechos, incluía una nota sobre el agotamiento profesional y la tendencia a la pedantería. Hablaba de la necesidad de estructurar el entorno, que podía manifestarse en el orden obsesivo de los objetos que le rodeaban. Combinada con el video, en el que los maniquíes están ordenados en una secuencia clara, esta información llevó a Golden a formular una nueva hipótesis de trabajo que no encajaba con la versión de Vance. Cuando el detective comparó todos los datos disponibles, el sonido de la carabina, la falta de acceso de Vance a modelos militares de pinzas, la cartografía y las características de la instalación de los maniquíes, pidió al equipo del archivo que le facilitara una lista detallada de todos los empleados que habían tenido acceso a equipos especiales durante la operación de búsqueda. El nombre del capitán Ross volvió a encabezar la lista. Por la noche del mismo día, Golden vio la grabación en un despacho a oscuras, ralentizando la imagen al mínimo. Al resplandor de la linterna deslizándose por las capas amarillas, hizo un descubrimiento. La silueta del atacante, captada en el cristal de la máscara, tenía un parche en el hombro. Estaba borrosa, pero tenía una forma que Golden había visto en sus archivos. Fue entonces cuando el detector de movimiento de la entrada del Departamento de Investigación informó de una actividad inesperada en el pasillo. Tras revisar la pista de audio e identificar al capitán David Ross como probable implicado, el detective Mark Golden preparó un informe interno, pero no tuvo tiempo de completarlo. Según la información del Servicio de Control de Accesos, Ross entró en el sector de archivos del departamento antes del amanecer, utilizando su antiguo código de servicio. Esto significaba que estaba consultando los expedientes de las desapariciones de Maya Sorensen y Evan Graves, y podría haberse enterado de la detención de Vance. Golden supuso que si Ross consideraba al anciano una amenaza, intentaría destruir cualquier prueba que pudiera incriminarle. El detective se dirigió inmediatamente a la zona de atraque donde estaban aparcadas las lanchas de servicio. Según el informe de seguridad, la embarcación de Ross abandonó el atracadero por la noche sin que mediara una solicitud oficial, y su rastreador dejó de transmitir datos pocos minutos después de zarpar. Fue la ausencia de señal y la dirección en la que solían ir los rescatadores durante las operaciones submarinas lo que permitió a Golden sugerir una ruta. En la zona del lago marcada por Vance como el auditorio, la instalación que aparecía en el video podría seguir allí. Los refuerzos oficiales estaban demasiado lejos. El procedimiento para lanzar un equipo de rescate requería una larga aprobación, y el tiempo era esencial en este caso. Golden decidió actuar por su cuenta. Abrió el almacén de pruebas donde se guardaba el equipo sustraído del granero de Vance. Según el protocolo interno, solo se podía acceder a él bajo supervisión, pero el detective dio prioridad a la rapidez de respuesta. Todo el equipo parecía cumplir las normas del buceo técnico, aunque mostraba signos de haber sido reparado recientemente. Las condiciones meteorológicas en el lago eran difíciles. Según la estación meteorológica, se produjo un brusco descenso de los flujos de aire en la superficie, lo que creó rayas de olas oscuras. Sin embargo, estas condiciones podrían haber ocultado la presencia de la embarcación de Ross. Golden dirigió la embarcación hacia la vertiente occidental del lago, guiándose por sus propios marcadores creados durante anteriores operaciones de búsqueda. Cuando el detective llegó al supuesto punto de entrada a la gruta submarina, divisó la embarcación lejos de la orilla y empezó a preparar la inmersión. Los materiales de la investigación indican que la temperatura de la capa de agua superficial era críticamente baja, lo que dificultaba la permanencia en profundidad durante mucho tiempo. Tras ponerse el equipo, Golden encendió la linterna e hizo la primera respiración de prueba para comprobar el estado del regulador. No había signos de avería. El entorno submarino absorbió rápidamente todos los sonidos. La columna de agua se hizo más gruesa y la capa de flujo frío más dura. Según la reconstrucción aproximada de la ruta, Golden se desplazó en paralelo a la pendiente, donde los cambios bruscos de elevación formaban pasillos oscuros inadecuados para los rescatadores durante las operaciones normales. Sin embargo, eran estos corredores los que más mencionaban los buceadores experimentados como peligrosos, pero adecuados para una acción encubierta. A una profundidad considerable,
La luz de la linterna empezó a captar sedimentos que se movían con sacudidas antinaturales. Según los expertos, esto podía indicar la presencia reciente de otro buceador o un cambio en la estructura del fondo. Cuanto más bajaba Golden, más rastros de alteración veía. Algunas piedras se habían movido, otras estaban cubiertas de arañazos recientes producidos por el equipo. Todas estas marcas le bastaron para darse cuenta de que alguien ya había recorrido esta ruta. El haz de luz captó primero un objeto que parecía un trozo de metal. Más tarde los expertos confirmaron que formaba parte de una carcasa de carga utilizada para las voladuras de las unidades de rescate. El descubrimiento de este objeto nos permitió formular la versión de que Ross podría haber pretendido destruir la instalación submarina, derrumbando la entrada a la gruta. Más adelante, el nivel de luz cambió. La linterna de Golden sacó de la oscuridad una pared con cantos rodados que colgaban sobre un estrecho pasadizo que parecía un corte en la roca. La estructura de la gruta coincidía con lo que se había visto en el video antes del ataque. El sedimento bailaba bajo la luz, y el profundo silencio hacía que pareciera como si el agua de aquel lugar absorbiera incluso su propio sonido. Cuando Golden llegó a la entrada, observó marcas frescas en la piedra, arañazos estrechos que parecían las marcas de una bota de metal utilizada por los socorristas acuáticos del parque. Introdujo lentamente la linterna en la fisura, intentando captar la silueta. Sin embargo, antes de que el haz de luz pudiera disipar la oscuridad, el detective sintió una fuerte sacudida en la columna de agua, como si algo en las profundidades se hubiera desplazado en respuesta a su presencia. A una profundidad considerable, el agua se volvió más espesa, y el haz de luz de la linterna del detective se hizo más borroso. Cuando Mark Golden penetró en el interior de la gruta, el sedimento se elevó lentamente y danzó en la oscuridad, como si respondiera a sus movimientos. Fue entonces cuando los haces captaron por primera vez las siluetas captadas por la cámara de los buceadores desaparecidos. En la columna de agua, en la penumbra submarina, se erguían maniquíes con capas amarillas. Se balanceaban en una débil corriente, creando la ilusión de que respiraban. El informe oficial señalaría más tarde que el cuadro parecía una procesión inmóvil, dispuesta con asombrosa simetría. En el centro de esta composición, entre las figuras de plástico, el detective vio dos cuerpos humanos atados con alfileres de metal. Según descubrimientos médicos posteriores, ambos cuerpos se conservaban anormalmente bien debido a la prolongada exposición al agua fría y a la ausencia de procesos orgánicos en las profundidades de la gruta. Maya Sorensen y Evan Graves estaban de pie en el pasillo entre los maniquíes, como si formaran parte de una formación establecida. Cuando Golden desplazó el haz de la linterna hacia arriba, divisó una figura que se movía por el techo de la gruta. El capitán David Ross estaba trabajando con las cargas explosivas, asegurándolas a los salientes de piedra. Lo hacía con calma y seguridad, como un hombre que había calculado cada paso durante mucho tiempo. El testimonio de Golden confirmó que Ross llevaba una carabina poco común acoplada a su sistema pectoral, cuyo sonido se oía en el video. Cuando Ross por fin se dio la vuelta, no mostró signos de agresividad. Sus ojos se deslizaron por delante del detective, como si evaluara no al hombre, sino la amenaza para la composición que había creado. El expediente del caso dice: el capitán Ross no podía ser descrito como un agresor en el sentido habitual. No se defendió ni huyó. Su comportamiento dejaba claro que sería imposible ocultar dos rastros. En lugar de intentar huir, Ross retrocedió y se detuvo entre los maniquíes, alineando su cuerpo con sus posiciones. La línea recta de capas que ondeaban en el agua parecía darle la bienvenida a una procesión submarina. Según el testimonio de Golden, el capitán se detuvo un momento, tocó la carabina con las manos y se enganchó a un cable metálico en el fondo de la gruta. La linterna del detective le sorprendió retirando la mano, y la llave y el cuchillo desaparecieron lentamente en la oscuridad bajo él. Entonces Ross emprendió la acción decisiva. Exhaló a través del regulador, lo desconectó y lo arrojó a un lado. Una nube de burbujas se elevó en la columna de agua, iluminada por la linterna, creando un breve resplandor que parecía un instante de metal caliente. Golden intentó acercarse, fijarlo y levantarlo, pero Ross, según el detective, levantó la vista por primera y última vez. Su mirada era vidriosa, indiferente y al mismo tiempo dirigida a algún lugar más allá de los maniquíes, como si siguiera adelante con su propia vida. Cuando por fin se congeló, los maniquíes que la rodeaban se balancearon lentamente en un flujo invisible, dando la impresión de que estaban aceptando a un nuevo miembro de la formación. El reflejo de las capas amarillas en la linterna difuminó momentáneamente la línea entre las figuras de plástico y el cuerpo de Ross, y Golden se encontró, como dice la expresión oficial, ante una imagen difícil de distinguir de escenificada o ritual.
Cuando el detective dio la señal de levantarse, su linterna se deslizó una última vez por el borde más alejado de la gruta. Allí, entre las sombras y la fría suspensión del agua, vio movimiento. Una silueta apenas visible que no pertenecía a ninguno de los maniquíes. Los restos de Evan Graves y Maya Sorensen fueron recuperados y entregados a sus familias para ser enterrados. Arthur Vance fue puesto en libertad tras el examen, abandonó el estado y no apareció en los registros oficiales. El caso se cerró con la mención «Investigación concluida con autor identificado». Sin embargo, los buceadores que trabajan en el lago McDonald informan a veces de reflejos amarillos únicos en la zona de antiguas fallas profundas. Según ellos, algunos de los muñecos nunca se han recuperado, y lo que queda ahí abajo no siempre está inmóvil. Si quieres, puedo hacer un documento PDF completo de la historia al estilo de un dossier.